tirar la toalla, se va quitando. Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9. Quiero realmente agradecerle la presencia aquí en Estudios de Marítima, en Semanario 1 Radio, a Pili Roda, sobre todo por la puntualidad. Me mató, llegó antes de la hora, estaba esperando y espero que le hayan invitado su cafecito. ¿Sí? Pili, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Ahí mismo ha estado sentado, le cuento, su Cris. Sí. Ya ha venido sí. dos veces Cris, por motivos diferentes. Pero a Pili Roda lo hemos traído ahora para hablar de un tema que el jueves incluso me parecía mentira, hasta cuando han firmado el documentito ahí en el campo ferial, también me parecía mentira. El acuerdo que ha salido finalmente, Pili, entre el gobierno, la agroindustria y los productores cañeros de Santa Cruz para introducir el etanol. Quiero que nos cuente primero, o sea, mucha gente no debe tener ni idea de qué es el etanol. Hay otras que ya están al tanto. Ha visto usted que hasta preguntas me han mandado ayer. Pero, ¿qué significa este acuerdo para no solamente el sector agroindustrial, productivo, sino para el país, Pili? Bueno, muy buenos días, Maggie. Muchas gracias. Un saludo a tu radio escucha. Al ingresar a tu estudio y ver Marítima 100, me acordé de Juan Francisco Flores. Sí, qué hermoso. Lo conocí. Lo tenía en su memoria. En mi memoria, sí. Lo conocí mucho. Era muy amigo de mi padre, mío también. Así que muy grato estar aquí. Primera vez que venga a Marítima 100. Así, Sí. Qué privilegio el nuestro. Y yo no me voy a ir por otro lado en la entrevista, pero estoy viendo el tema de la cárcel de Palmasola. Y claro, buscando cómo fue cuando se comenzó a construir y todo. Y había habido un aporte de don Cristóbal para el traslado de la cárcel, que era entonces al final de la calle Libertad y Segundo Anillo, su traslado a Palmasola, ¿no? Sí, en realidad Santa Cruz tiene cosas anecdóticas, ¿no? La cárcel empezaba en la calle Libertad, de la calle Libertad y la policía estaba en la Independencia. Exactamente. Bueno, recuerdo muy bien, el prefecto de aquel entonces era Roque Iriarte. Roberto Roque Iriarte, y recuerdo que lo visitó a mi padre en esa época en Cerámica Margla y le comentó del proyecto Palmasola. Y juntos hicieron un pequeño proyecto muy rápido y mi padre hizo una contribución de los ladrillos y tejas. Y con ese primer aporte, con acción del prefecto de aquel entonces, se empezó la construcción de Palmasola. Lógicamente que no es lo que es hoy día, pero sí, de esa forma fue el inicio del traslado de la cárcel al final del Segundo Anillo y la Libertad hacia el final de la Santos Dumont. Lo estaba leyendo. Tengo un libro del PIEP, una historiación, una monografía que han hecho sobre todo lo que tiene que ver con delincuencia juvenil, pero que parte del tema de Palmasola. Eran 700 y picos presos en esa época. En aquella época, ¿no? Y ahorita son más de 5.600 los que hay. No, es impresionante. Y es urgente una reformulación total, ¿no? Ojalá que pueda escuchar mi entrevista con la que vamos a cerrar el programa hoy, que es a las 11. Es con el doctor Jorge Paz, que es el representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz. Está haciendo una excelente gestión. Le dije ayer, me está devolviendo un poquito la esperanza en los servidores públicos. Ojalá que la pueda escuchar, Pili. Pero volvamos a nuestro tema. Vamos al tema. Etanol. Etanol. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Yo estudié en Brasil, yo soy ingeniero civil. Me formé en Río de Janeiro y salí de la universidad el año 1980. En el 74 viene una crisis petrolera mundial y el precio del barril llega a unos valores exorbitantes. En aquella época existían los gobiernos militares en Brasil, el presidente Geisel, y Brasil, debido a su dependencia del petróleo importado para su combustible, decide buscar una energía alternativa. Y ahí nace el etanol. Vos sabés que Brasil es un país tropical, un país cañero, el mayor productor de caña del mundo, pero en aquella época fue por una decisión estratégica de país
en buscar una energía alternativa. Pero si nos vamos un poquito más hacia la historia, desde la época de Henry Ford, en el primer automóvil en Norteamérica, el primer auto fue a alcohol, no fue a petróleo. En aquella época no había gasolina refinada, ¿verdad? Entonces, el alcohol siempre se lo ha utilizado como un combustible, hasta que nace la industria petrolera, se expande, los intereses son demasiado grandes, ¿verdad? Los países árabes, entonces se va imponiendo el petróleo, la gasolina, el diésel, y el etanol o alcohol se va quedando. Entonces en Brasil nace con una fuerza muy grande, se llamó el proyecto Pro-Alcohol. Me acuerdo. ¿Recuerdas? El nombre es muy bonito. Estaba estudiando allá yo. Somos colegas, somos formados por ese lindo Brasil. Y posteriormente viene una crisis, naturalmente, con el etanol, hasta que vuelve a revivir con mucha fuerza. Hoy el Brasil es el país que más mezcla alcohol con la gasolina. Llega a un 27% de alcohol y el saldo en gasolina. ¿Quién le sigue? Le sigue Paraguay. Increíble, ¿no? Paraguay, claro, Paraguay, un país vecino muy dependiente de la economía brasilera en aquella época, gran socio en Itaipú, en proyectos estratégicos de energía. Entonces, Paraguay es el segundo país que adopta la introducción de los biocombustibles. Y después viene la era del medio ambiente, la protección al medio ambiente, la contaminación de los gases que va teniendo un efecto muy negativo en el planeta. Y el alcohol juega un rol fundamental, ¿verdad? Porque es un combustible que no contamina el medio ambiente. Entonces, si vos recuerdas en nuestra época, pasar por la avenida San Juan y Piranga en pleno centro de San Pablo, si vos ibas con una camisa blanca, a las 3 de la tarde el cuello era negro por la combustión, el diésel, el humo, los micros, los taxis. Hoy es completamente diferente, gracias a etanol o alcohol con la gasolina. Entonces es muy favorable. Pero ¿qué ha ocurrido después del éxito de Brasil y de Paraguay? Que todos los países latinoamericanos entraron al etanol, al blending. Blending es mezcla. Pero no se quedó en América Latina. Hoy Norteamérica, Estados Unidos, no dice en los puestos de gasolina, pero toda la gasolina que se consume en Norteamérica tiene 10% etanol. E-10, etanol 10. Europa, todos los países 5%. Hay otros que tienen el 7,5%, hay otros que tienen el 9%, pero esto es mundial. En el Asia están comenzando. Y Bolivia, gran productor de caña, nos quedamos. Nos quedamos porque hay que reconocer también que una de las trabas más grandes para introducir el tema de los biocombustibles fue la industria petrolera, porque naturalmente que va perdiendo un poco de espacio en un mercado cautivo, ¿verdad? La OPEP, los grandes países productores de petróleo, es decir, es mucho el dinero que se juega. Pero bueno, hoy hemos podido convencer a nuestros gobernantes de los grandes beneficios, y vamos a hablar más adelante, que es lo que significa introducir el tema del etanol o tener un biocombustible, una energía renovable alternativa para no depender de un solo producto. Vos en cualquier negocio, si tienes un solo proveedor, se complica. Te pone el precio que quiere, te pone el plazo que quiere y tenés que hacerle caso. Cuando tenés una alternativa, vives más tranquila. Si te falla uno, tenés el otro, ¿verdad? Entonces, esta energía renovable alternativa para Bolivia creo que llega en un buen momento. Un poco tarde a mi criterio, porque esto debería haber estado claro, hace pero mucho un tiempo. poco tarde, y eso quisiera que nos cuente a ver por qué. Y no es solamente este gobierno, han pasado varios gobiernos. El día jueves, que fue cuando el jueves hubo una firma formal, estuvo el presidente Morales, estaba el presidente de CAINCO, de la CAO, de la Federación de Empresarios, estaban todos los ingenios presentes también ahí. Estaba Gary Rodríguez a mi lado y al otro lado estaba mi querida amiga Leticia Sáenz, o sea que comentábamos todo el tiempo mientras seguía el evento allá. Y ahí salió la charla de que esto no es nuevo, sí, que hay incluso un decreto aprobado, si no me equivoco, en el gobierno de Rodríguez Bercé. Correcto, es cierto. De artículo único. Sí, sí. ¿Qué decía ese decreto? Sí. Mira,
el esfuerzo que hizo el sector sucroalcoholero, porque en todo proyecto tiene que haber algún interesado para que la cosa funcione, ¿no? Lo promueva, lo trate de introducir, de convencer a las autoridades, no es nuevo. Es decir, ya yo diría que hace 20 años se quiso ingresar, a lo mejor las condiciones no eran las adecuadas. Con el presidente Belcé conseguimos convencerlo y se emitió un decreto muy sencillo de un artículo único, donde se dice ingresamos a la era en un plan de 25 años, en una mezcla hasta el 25%, y al final el artículo 2, reglamentese en 90 días. Nunca ¿Y ahí se murió? reglamentó, ahí murió la flor. Pero bueno, hoy las condiciones se han dado y con este gobierno hemos tratado desde un comienzo de ir convenciéndolo, pero el presidente nuestro se quedó con una frase que le comentó Fidel Castro. Evo, no te vas a meter al tema de los biocombustibles porque el biocombustible significa menos alimento, ¿verdad? Por eso fue que en mi acto... Ahí ya entiendo la primera frase, ahorita la va a repetir la primera frase de Entonces, ese proyecto político de Cuba, a pesar que Cuba es el mayor productor del mundo en muchas décadas, pero no te vas a meter al tema de los biocombustibles porque significan menos alimento para el mundo. El otro discurso que también escuchaba el presidente Evo Morales, que me lo confirmó el vicepresidente, era de Lula. ¿Y Lula qué decía? No, presidente Evo, el biocombustible es una solución para nuestros países en desarrollo. Pero en esa disyuntiva también vinieron 4 años muy complicados climatológicamente para la industria, para el sector agropecuario en Bolivia, en Santa Cruz especialmente, que somos responsables por el 80% de la canasta familiar del país. Y tuvimos 4 años muy malos, hasta el extremo que casi falta azúcar en el país, ¿verdad? Entonces no podíamos hablar de la producción. La época en que no vendía más que de a 1 kilo de azúcar. Un kilo de azúcar. Entonces no podíamos hablar de un biocombustible cuando había un peligro de escasez, que al final no hubo escasez. Entonces ahora se han dado las condiciones. Y fíjate lo más importante, que es lo que ha hecho que las autoridades se convenzan. Hoy estamos hablando de 2017, 2016. Bolivia está importando gasolina. La producción nacional de carburantes no abastece el mercado nacional. Eso es fundamental. Y es un volumen importante, ha aumentado. 20%. 20%. De cada 10 litros, 2 son importados, ¿verdad? Lo traen de Arica, lo traen vía el puerto de Arica, lo traen también vía los puertos de la hidrovía, lo traen vía Buenos Aires, y no solamente gasolina, también se importa diésel. También. Entonces estamos en un problema medio complicado. Entonces ese fue el principal discurso, es decir, ministro, si usted está importando una gasolina, ¿por qué no nos da la opción a los bolivianos de ofrecerle un combustible alternativo amigable? Un combustible que va a generar un desarrollo en el país tremendo y de cortísimo plazo, porque no estamos hablando de un proyecto para iniciarlo de aquí a 5 años, no, vamos a iniciarlo ahora, el 2019. Han anunciado que ya en mayo, decían, van a estar vendiendo etanol, eso es así, ¿no? Guavirá ha ofrecido a partir de mayo comenzar a ofrecerle un pequeño volumen. Es un volumen pequeño, pero en agosto ya estaríamos Aguaí, Guavirá y Unagro produciendo a un buen ritmo. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle. A mí me llamó la atención en el discurso del presidente. Además dije yo, ¿cómo cambia este presidente? Uno no lo entiende, ¿no? Estaba súper relajado y lo vi que hablaba con mucha soltura y me di cuenta que la negociación fue directa con ustedes, porque él dijo en una parte de su discurso, gracias al sector privado, Pil y a Luis, los nombró uno por uno, ¿no? Que finalmente me convencieron de este tema. Ha quedado claro ahorita por lo que usted nos cuenta que había una resistencia por cosas que le meten en la cabeza. Y de ahí la primera frase entonces, Pili, cuando usted habla y dice combustibles y alimentos, no combustibles versus alimentos. Sí, esa frase es muy común en el mundo del biocombustible, porque pasamos a ser un aliado
¿sí? Después de garantizar un mercado alimenticio. Porque la caña de azúcar es un producto energético. La caña es una energía calorífica. El alcohol es una energía combustible. Y el bagazo es una energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, tiene unas bondades esta gramínea, tiene unas bondades esta planta impresionante. Entonces, sacamos azúcar, sacamos alcohol y sacamos energía eléctrica. Entonces, de ahí viene el tema de que una vez garantizada la seguridad alimentaria del país, es que ingresamos a la era de la combustible. Pero ¿cómo vamos a hacer para que no falte azúcar? Vamos a ampliar los cultivos que tenemos, vamos a ampliar, vamos a crecer en la industria, en el campo, para que esa ampliación se dedique al combustible. ¿Cuál es en este momento el área cultivada de caña? ¿Qué porcentaje va para la producción de azúcar y qué porcentaje se destina al alcohol? Mira, hoy en día Bolivia tiene 140.000 hectáreas de cultivo de caña versus 1 millón de hectáreas de soya. Entonces ahí te das cuenta que solamente el 14% del área soyera es cañera, digamos, ¿verdad? Para ver las magnitudes. De 1 hectárea de soya se obtienen 2,5, 3 toneladas por hectárea. De 1 hectárea de caña se obtiene 70, 80, 90 toneladas por hectárea. Entonces es un cultivo de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Pasar tareas hoy a duplicar en un transcurso de 5, 7, 9 años. Queremos crecer para el biocombustible. Ahora, actualmente se produce unos 120 millones de litros de alcohol. ¿Pero por qué? Ahí es una parte muy bonita. Cuando vos haces San Aurelio, Unagro, Bélgica, cuando vos produces azúcar, siempre te sale 10 litros de alcohol en una tonelada de caña. ¿Ya? No es que quieran o no quieran. Sale. Vos en una tonelada de caña normalmente sacas 2 quintales de azúcar, 46 por 2, 92 kilos de azúcar y 10 litros de alcohol. Porque vas extrayendo las mieles ricas para hacer azúcar y la miel pobre que sobra, la melaza, ¿ya? La haces alcohol y sale 10 litros. Esa fue siempre la industria azucarera del mundo. Siempre salía un poquito de alcohol. ¿En qué se utiliza el alcohol esos 10 litros? Cuando no es combustible. La industria farmacéutica, la industria química, los perfumes, los alimentos, ¿verdad? Entonces siempre se produjo alcohol. Sin embargo, cuando se entra a la era del biocombustible, comienzan a aparecer los ingenios sucroalcoholeros. Por eso que Aguaí, ¿es el caso de Aguaí? Aguaí es un ingenio sucroalcoholero. Significa, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que también podemos hacer alcohol directo. Se llama alcohol de caña de jugo directo. Quiere decir que en vez de hacer los 2 quintales y los 10 litros, yo de esa tonelada puedo sacar 70 litros de alcohol. Ya no saco azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en Bolivia? Vamos a hacer un gran porcentaje de caña destinada para azúcar para abastecer a los bolivianos y el excedente de caña hacerla alcohol. El excedente y el crecimiento. Por eso es que le hemos dicho al gobierno de duplicar los cultivos, porque ya la caña que tenemos abastece Bolivia con una sobreoferta y con un margen de seguridad para que en cualquier problema que pueda existir climatológico nunca falte más azúcar. Pero el crecimiento de los cultivos de caña lo vamos a hacer etanol. Ahora, esa es una parte, se necesita duplicar los cultivos, está en un plazo de 5 a 9 años para asegurar hasta el 25% de esa mezcla de etanol con la gasolina. Sí. Y en la otra parte, en lo que tiene que ver con la infraestructura, con la capacidad de producción de los ingenios. Es cierto. Lo que ya está ahorita instalado. Los ingenios tienen que hacer grandes cambios para poder producir etanol, o las instalaciones que tienen en este momento les permite comenzar a producir, como ha hecho, Guavirá ha dicho que desde mayo va a dar una partecita de etanol. Sí. ¿O cómo es eso? ¿Cómo es esa realidad?
Ya yo iba a hablar por Aguaí, porque por he ido a Aguaí. conocer la planta y es pues una planta súper moderna, muy moderna. nuevinga. Sí. La industria hoy en día, la industria boliviana, tenemos una pequeña capacidad ociosa. Nunca, muy difícil que una industria trabaje siempre al 100%. Siempre trabajamos al 70, 80, 85, unos más, unos menos. Entonces, hay una capacidad ociosa. Esa capacidad ociosa es la que nos va a permitir reaccionar ya desde este primer año 2018 produciendo algo de etanol. Pero si queremos más, tenemos que ampliar. ¿Ok? Lo mismo La con los instalación cultivos. del ingenio. La instalación. Lo mismo va a ocurrir con el sector del agro, con los productores, con los cañeros. Hay una pequeña volumen de caña excedentaria, porque ya hemos abastecido el país. Entonces nos está sobrando caña. Si no hago alcohol, tendría que hacer azúcar. Y tendría que exportarla, porque ya el boliviano ya no consume más. Vos podés 2 cucharaditas para tu café, la tercera ya no le echás. Entonces no es cuestión de tener mucha oferta para consumir más, ¿verdad? Entonces tendríamos que exportar. Y el precio internacional hoy del azúcar está muy bajo, porque los países exportan lo que les sobra. Entonces normalmente el precio internacional es un es un mercado de excedentes y bajo. Entonces en vez de exportar un azúcar mal pagada, mejor es hacer el etanol. Por eso es que se habla de esta inversión de más de 1.100 millones de dólares, Pili. Sí. Porque estamos hablando de ampliar cultivos y de ampliar si queremos duplicar la infraestructura de los ingenios. Ahora, incluso Aguaí tiene que hacer ampliaciones. Todos tenemos que hacer. Hay dos ingenios que estamos con una capacidad ociosa más grande que ahí los otros. Ahí está el discurso de Pili. Papelito. Mira, ahí sáquenle una foto, por favor, con su copia. Te comento. Es que yo se lo quería robar ese día, el jueves. Aguaí y San Buenaventura son ingenios nuevos. Por lo tanto, ahí tenemos una capacidad ociosa mayor, porque estamos creciendo. Guavirá va a cumplir este año 62 años. Unagro creo que tiene 45, 46. San Aurelio debe tener un poquito más que Guavirá, 65. El primer ingenio en Bolivia a nivel industrial fue La Esperanza. ¿Recuerdas? ¿Cómo no la voy a saber la historia de mi ex suegro? Era don Salvador Rick. Fue que gran siempre fundador. Contaba que fue el que puso el primer ingenio de azúcar en La Inmigrante Esperanza. español. Catalán, ¿no? Catalán a morir. Sí, don Salvador, lo recuerdo. Me contó Salvador, hijo, que cuando llegó don Salvador a Santa Cruz, joven, muchacho, flaco, él era un chiquitito flaco. Sí, era una petizo. cocinga, chiquitín. Salió por la plaza con su bicicleta y usaba en aquella época esa vestimenta de ciclista, que hoy en día es muy famosa, es pegada al cuerpo, un short, un enterizo, ¿no? Bueno, lo metieron preso porque pensaron que andaba en pijama. Pero bueno, entonces Aguaí y San Buenaventura son ingenios creciendo, por lo tanto tenemos una mayor capacidad para destinarla al etanol. Entonces hay una capacidad ociosa, hay un deseo de crecer y junto con eso viene la agricultura. Ahora, el rubro caña de azúcar tiene una ventaja comparado a otros rubros económicos. Y la gran diferencia es que tiene un efecto multiplicador demasiado grande. ¿Qué significa efecto multiplicador? Significa que mucha gente lucra, mucha gente trabaja. Que no tiene directa relación con la producción de caña. No. Está directamente cuando digo vinculado. cadena, significa desde la semilla, todo el proceso hasta el producto acabado. Te voy a dar un dato. Para generar una fuente de trabajo en el sector hidrocarburos se necesita invertir 10 millones de dólares. ¿Ok? Vamos a hacer una comparación. Para generar con ese mismo millón de dólares en la industria azucarera puede generar 20 fuentes de trabajo. Entonces, ahí te das cuenta de que $1 invertido en el rubro a caña de azúcar genera más fuentes de trabajo que ese mismo dólar invertido en el sector petrolero. Entonces, esta cadena productiva beneficia a mucha gente, al productor, al zafrero, al transportista, al industrial,
al comerciante, al distribuidor, al gasolinero, en este caso a la CRE, al consumidor final. Entonces tiene un efecto multiplicador impresionante. Y eso es lo que le hemos vendido el discurso a nuestros mandatarios. La inversión en este rubro va a generar un gran crecimiento en Bolivia. ¿Qué le hemos demostrado? Que puede subir un 0.2 el Producto Interno Bruto, que se van a ahorrar divisas, porque en vez de comprar petróleo en el extranjero, lo vamos a invertir en el país. Que hoy la balanza comercial es deficitaria, estamos importando más de lo que exportamos, nos están faltando dólares. Aquí vamos a beneficiar porque ya no se va a importar, ¿verdad? El Tesoro General de la Nación va a recibir más impuestos, porque si el transportista tiene más pega, va a consumir más combustible, más IDH, ¿sí? El importador va a tener que traer más tractores, más impuestos de importación. El industrial va a tener que contratar más gente, más AFP, más beneficios, más segundo aguinaldo, ahora que está de moda, más... Ni en fin, hablar del ni segundo hablar. aguinaldo. Entonces tiene un efecto multiplicador impresionante este rubro. Pili, yo sé que está con su papelito, pero hay algunas preguntas que me hacían... Está clarita la idea ya de lo que va a significar, hasta porque escuchaba, fueron varios los que hablaron en el acto del jueves, pero cuando ayer comencé a hacer circular el anuncio de la entrevista que íbamos a tener con usted aquí, ya comenzaron a aparecer algunas preguntitas y se las mostré antes de la entrevista, y es la preocupación ya sobre temas concretos. El etanol ya está, digamos que ya está en el mercado, ¿no? ¿Cómo va a funcionar de manera práctica con el parque automotor que hay en Bolivia? Y un amigo me decía, Germán Richter, en Brasil tuvieron que revestir todo el sistema de combustibles y los motores, ya que el alcohol era muy corrosivo, antes de cambiar la tasa de compresión por la diferencia en la explosión. No entiendo ni jota, usted me lo va a explicar. Ya. Dice, ¿cómo lo van a hacer aquí? ¿Modificarán todos los motores que hay o ya no es necesario? Y otra cosa, van a tener que construir nuevos tanques de almacenaje, donde se hará la mezcla, que era lo que usted decía, que es el famoso blending, ¿no? Donde se va a hacer la mezcla. Y al haber tantos fabricantes de motores y de muchos países diferentes en Bolivia, se emitirá algún decreto que norme las bueno, esto ya va a corresponder al gobierno, ¿no? Sí. Las especificaciones requeridas para el buen funcionamiento de motores. ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, me alegro por la pregunta de mi amigo Germán. Muy importante, Germán? Claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Excelente cocinero, Germán. Ah, sí. Germán, dos cosas. No se requiere ninguna modificación mecánica a ningún automóvil hasta el 25% de mezcla de alcohol con la gasolina. ¿Así es la cosa? Así es, sencillo. No tenés que hacerle a tu vehículo nada. Una sola cosa. El alcohol es un producto, se me fue el término, que en la primera y segunda vez va a limpiar el tanque, va a limpiar las impurezas, ¿verdad? Entonces se te puede trancar el filtro de gasolina porque el alcohol está limpiando las cañerías con ese sarro que se ha formado de la gasolina. Entonces tienes que cambiarle una o dos veces más rápido el filtro, pero después ninguna otra modificación. Segundo, hoy fíjate que en Bolivia ya no existe la importación de autos, está prohibida la importación de autos viejos. Entonces el parque automotor se está renovando año tras año y hoy día tenemos movilidades más nuevas. Todos los autos en el mundo y los fabricantes del mundo hoy día ya vienen con algunas mejoras de modo a recibir el blending con el alcohol. Tercero, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué yo voy a usar una gasolina con etanol? El alcohol es un aditivo. Significa mejora en la calidad de la gasolina. Y uno de los problemas de Bolivia es su mala calidad. ¿Qué significa mala calidad? Todo el mundo se queja. ¿Qué es mala calidad? Poco octanaje. La gasolina común en Bolivia tiene 85 octanos.
ha lanzado ahora el RON 91 con 91 octanos. Esta gasolina va a tener un octanaje superior que va a permitir que el motor trabaje con mayor tranquilidad, con mayor eficiencia. Hay algunos importadores en Bolivia que han sentido una restricción de algunos modelos para venderlo en nuestro territorio, porque el fabricante le dice su gasolina es muy mala, no puedo venderle a Bolivia. Ahora con el etanol va a volver a ingresar ese volumen de autos o esos modelos más exigentes, puesto que va a mejorar la calidad de la gasolina. Te doy el ejemplo, el Q7, el Audi Q7, que tiene un motor exigente, le prohibieron vender en Bolivia por las malas gasolinas. Entonces, esto va a mejorar. La segunda pregunta de Germán es los tanques. Los tanques es el mismo. El mismo. No necesita absolutamente nada. Guardo gasolina o guardo alcohol, no hay ningún problema. Si sale el alcohol con un poquito olor a combustible, no le hacen daño, porque igual va a entrar al motor. Lo único que el alcohol común que vos ves en la calle, en la farmacia, tiene una pureza de 96 grados, 4% de agua, 96 alcohol, 4 de agua. Para que nosotros podamos producir el alcohol carburante, el motor no te acepta ese 4% agua. Por eso es que tenemos que hacer una inversión inmediata a los ingenios en una planta deshidratadora. ¿Qué significa? Sacarle ese 4% de agua y venderle a yacimiento 99.5 de pureza, sin agua. ¿Ok? Y lo último de Germán. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a hacer las mezclas? ¿Quién va a controlar? Exacto. ¿Verdad? Eso es clave. No vamos a hacer los ingenios. Nuestro compromiso es entregarle a Yacimiento Puesto Ingenio el alcohol, el etanol. A partir de ahí Yacimiento lo lleva, hace los controles de calidad, hace la mezcla, hace la distribución, hace la comercialización a través de toda su red. Por lo tanto, sigue Yacimiento al mando, que es una muy buena cosa para el ciudadano, para tener completa seguridad o certeza de que el producto está yendo con las especificaciones que debería tener. Ahora, el precio final al consumidor, Pili, ¿va a significar una baja o una alza en los precios? Mira, has tocado un tema demasiado sensible. Precio. Vos sabes que en Bolivia la gasolina, la energía eléctrica y el gas, ¿qué tienen en común? Son productos subvencionados. El boliviano compra por debajo de su precio estos tres combustibles, tres energías. En todos los países vecinos y en el mundo, 1 litro de gasolina vale $1. ¿Aquí cuánto vale? 3.72 bolivianos, medio dólar. Sí. Entonces está subvencionado. Cada vez que Yacimiento vende 1 litro de diésel, pierde dinero. ¿Quién paga esa diferencia? Los bolivianos. ¿Por qué? Así está. Vos has visto que en alguna oportunidad, no solo este gobierno, el anterior, Goni, también quiso subir un poco la gasolina y casi... Uno de los principales problemas en estos casi 12 años de gobierno fue el gasolinazo, que no duró ni 6 horas, ¿recuerdas? Fue un 31 3 años atrás, creo. No me acuerdo ya el bueno, año de eso. Entonces, ¿cómo los combustibles están, como las energías están subvencionadas? El tema era qué precio ponerle. Y lógicamente que el sector privado no puede subvencionar, ¿sí? ¿Cuál era el discurso? Ministro, ¿a qué precio está usted importando de Chile el combustible? ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta de que Bolivia estaba comprando ese excedente en un precio demasiado alto. Entonces, ¿qué le hemos ofrecido al sector? Un precio menor al de importación para poder hacer viable. ¿Cuál es la política de Yacimientos en la introducción de los biocombustibles? Ellos piensan lanzar una nueva calidad de gasolina de mejores condiciones que las actuales, y eso va a estar sujeto a una política de IPFB que nosotros como sector privado no vamos a entrar, no en absoluto. ¿Pero qué es lo que ha pasado en el Brasil, por ejemplo? ¿El precio mejora o se encarece? En el Brasil pues es un país diferente. Dios santo. ¿Verdad? Es un continente en un país. Es un continente. Brasil tiene lo que no tiene ningún país en el mundo. Tiene el flex fuel, que el productor elige en la bomba de gasolina si quiere que su auto trabaje a gas, si quiere que trabaje a gasolina o si quiere que trabaje a alcohol. Y él elige qué combustible utilizar. Ese es el famoso flex fuel. Entonces, el ministro, con justa razón y
y creo que acertada la opinión, es si tenemos éxito en la introducción de los biocombustibles, él piensa liberar, quién sabe, la importación de autos flex fuel para que el ciudadano en la bomba de gasolina decida qué combustible utilizar. Es una muy bonita opción. Sé que el tema del precio fue el tema donde atoró, ¿no? Yo tenía ya información de que iba a ser a finales del año pasado, en diciembre, sí, es cierto. Estaba ya la firma de este convenio que recién ha salido ahora. Y el mismo ministro lo dijo, lo ¿no? Mencionó. Presidente, disculpe que usted me conminó a que esto lo cierre hasta fin de 2017 y nos hemos atrasado un par de meses. Y que era por el tema del precio. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la ampliación de los cultivos, porque hay una sensibilidad, sobre todo con los grupos ambientalistas, que un poco les comenté el jueves, pero hay tres que me gustaría compartirlo. Primero, Germán, que está sintonizado. Qué bien, mi querido Germán. ¿Qué pasó? Por favor, póngamelo, urgente. ¿Por qué se movió? Ya, y Germán, no me volvás a hacer una pregunta muy complicada. ¿Ya está? A ver, préstame. Germán dice, ¿dónde sería instalada la planta de blending y almacenaje? Leonardo Roca. Para que Leonardo Roca diga que es una buena entrevista, es que es una buena entrevista, Leonardo. Porque es crítico a morir. Sí, sí. Tengo esa de Germán, vaya anotándolo. Otro, ¿qué será? MPJAB, MPHAF, dice, de ser el caso, van a disminuir las exportaciones de alcohol, o también tienen controladas las ventas a los clientes del extranjero. Gracias, saludos al ingeniero. Es que la gente no pone puntos ni comas, ¿no? Saludos al ingeniero Pili, sus clientes de Perú Grupo Montalvo. Muy bien. ¿Qué tal? Sí, está preocupado si no le va a faltar alcohol. Gonzalo Vidaurre dice, Tarija. felicidades, es un proyecto muy interesante que genera fuentes de trabajo, a la vez ahorro para el gobierno. Y mi querido José Luis Arteaga Céspedes, Joselo, nos escucha desde Lima. No falta, no tarda Leti desde Qatar, ¿no? Es la belleza de internet, nos escuchan de todas partes. Dice, hola Maggie, felicitaciones por traer a tu programa a un representante del sector productivo. Una pregunta para Pili, ¿cómo enfrentar este excelente proyecto frente al cambio climático y la escasez de... ¿Dónde está? Es que estaba larguísimo. ¿Escasez de alimento? Y la escasez de agua. Agua. Y por otro lado, frente a las tierras cansadas, justo lo que le iba a preguntar, Pili. Sí. ¿Tendremos un precio justo por la urea producida en Chapare? Sí. ¿O se está pensando en una ampliación de la frontera agrícola con más deforestación? Bien. Gracias y feliz sábado. José, gracias por tu pregunta, porque esa era la que yo tenía pendiente de hacer la Pilipucha. Bueno, son cuatro en una. Vamos a ir rápido. Germán, los tanques van a estar ubicados en yacimientos. Yacimiento se encarga de recibirlos, hacer las mezclas. Hay una ventaja, que la mezcla del alcohol con la gasolina se da naturalmente, no hace falta sistema de agitación, nada. Vos puedes en tu tanque de combustible echar 20 litros de alcohol y 80 de gasolina y se mezcla automáticamente, ¿verdad? Es una facilidad muy grande. Al extranjero, actualmente Bolivia sí es un país exportador de alcohol, especialmente a los países de la región. Vamos a seguir, por supuesto que vamos a seguir, pero en menor volumen, puesto que el mercado interno hoy hay un compromiso con los bolivianos. La prioridad va a ser esa. La prioridad. Vamos a seguir exportando porque no son volúmenes muy grandes. Y fíjate que lo que vamos a hacer es ampliar. Por lo tanto, hoy los clientes y los mercados que tenemos los vamos a conservar. Tarija, Gonzalo Vidaurre. Gonzalo es director de Bermejo, del Ingenio Bermejo. Qué belleza Tarija, que esté conectado. Saludos entonces a don Gonzalo. A todo el pueblo tarijeño. Bermejo, junto con Guavirá, eran empresas de la Corporación Boliviana de Fomento. ¿Recuerdas? La CBF. Sí. Vino la época de la privatización. Famosísima Corporación Boliviana de Fomento. Vino la privatización, Guavirá pasó en manos de productores y cañeros, y Bermejo igual. Y Bermejo viene pasando por una pequeña crisis. Por lo tanto, este proyecto de etanol para Bermejo le cae anillo al dedo, ¿sí? Porque puede producir un etanol para el sur del país, el sur de Bolivia.
El transporte juega un rol fundamental en estos commodities. No es barato llevar productos de aquí a Cochabamba, a La Paz y a la inversa. Entonces, si Bermejo comienza a producir una bonita cantidad de etanol, lo va a mezclar en la gasolina tarijeña para un mercado del sur del país. Por lo tanto, creo que es una linda oportunidad para Bermejo y lo mismo va a ocurrir con San Buenaventura. El momento que San Buenaventura tenga la suficiente materia prima, va a ser azúcar y también va a ser etanol y también va a ser energía eléctrica para esa región del norte de La Paz. Y la gran ventaja de Bermejo es que por el transporte fluvial por los ríos puede llegar a Pando y puede llegar a Beni, donde el azúcar cruceña le cuesta llegar por el tema de transporte. En esas regiones fronterizas siempre normalmente se consume producto importado. Brasil, ¿verdad? Sobre todo, Brasil. ¿no? Hablemos de la tierra y del agua. Que era justo la pregunta que yo tenía pendiente, Pili. Mira, la tierra. Si vos das una vuelta por Europa y por todo el mundo, ves cultivos sembrando en tierra de hace 1000 y pico o 2000 años. Y uno dice, ¿y cómo es posible con esos rendimientos de los europeos tan lindos si hace 2000 años que siembran en la misma tierra? ¿Verdad? Los viñedos en Italia, en España, en Francia, son tierras que vienen cultivándose hace 2000 años. ¿Qué es lo que le hacen? Le devuelven a la tierra lo que le extraen. En otras palabras, fertilizan. ¿Sí? Cuidan la tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y tiene varios efectos. Primero, si no cuidas la tierra y no le devuelves para que te dé el potencial, tus rendimientos caen. Y eso es lo que está ocurriendo en todos los cultivos en Bolivia. Hoy, y eso también le gustó al gobierno, es que esta planta de urea que tiene el gobierno, que ha hecho una inversión gigantesca en Bulo Bulo, vamos a consumir gran cantidad de fertilizante. Y la caña de azúcar es decir, requiere de mucha urea. Por lo tanto, vamos a producir etanol para venderle a yacimiento y le vamos a comprar fertilizante a yacimiento para invertir en el campo y devolverle los nutrientes que requiere la planta para hacer este cultivo renovable. Siembro, cosecho, siembro, cosecho, siembro, cosecho. ¿Sí? En términos de agua, el ciclo de consumo del cultivo de la caña tiene una gran ventaja, que lo que consume lo devuelve al medio ambiente a través de la evaporación. Lo mismo ocurre con la industria azucarera. La industria azucarera, el consumo de agua que tiene es mínimo porque recicla, ¿verdad? En el proceso de evaporación devuelve al medio ambiente el agua evaporada. Entonces tiene un círculo sustentable. Entonces es una industria amigable con el medio ambiente. Hay que reconocer que la industria azucarera tuvo una mala imagen durante muchos años. Si recuerdas cuál era el motivo fundamental. El tema de la quema y la utilización de trabajo infantil y la mala asistencia o las malas condiciones que estaba el zafrero. Sí, las condiciones de los zafreros eran las Eso reconocemos que durante muchos años fue así, pero ha cambiado totalmente. Hoy no es que hemos sustituido la mano de obra por la mecánica, porque hoy día, en el caso de Aguay, 95%, 97% o 98% es corte mecanizado. Usamos menos mano de obra y la mano de obra lo estamos utilizando en labores más dignas. En los campos tractoristas, operadores, ingenieros. O sea, hemos valorizado la condición humana para un trabajo que era complicado, que hoy ha sido sustituido por la mecanización. ¿Sí? Hoy las condiciones que le brindamos a los trabajadores zafreros son otras, en términos de habitación, en términos de salubridad, en términos de alimentación, ha cambiado totalmente. Y cero trabajo infantil. Y el trabajo infantil se ha eliminado, yo diría que un 95%. Siempre encuentras algunas pequeñas familias que están enteras en sí, ¿verdad? Pero ya no existe. Y hoy los ingenios azucareros ya inclusive tenemos
una certificación internacional. En el caso de Aguaí, somos el único ingenio que tenemos una certificación internacional que no solamente ve el aspecto social, ve también el aspecto medioambiental, la utilización de los agroquímicos, el desecho de los agroquímicos, los análisis del suelo. Es decir, hoy se está trabajando con una mentalidad medioambiental, una mentalidad en favor del recurso humano, una mentalidad de renovación, de innovación. A mí me gustaría, bueno, ya conociste Aguaí, realmente es un ingenio diferente, nuevo, automatizado, tenemos un promedio de edad de promedio 4 años. Jovencísimo. Muy jóvenes, gente joven, profesional. Tenemos gente de todo el país. Muchas mujeres, además. Bastantes mujeres. Ha cambiado la industria azucarera, como dicen, para mejor. Ahora, claro, eso va a ser central porque es verdad, una de las reacciones adversas, y eso ha habido en el mundo entero, no es solamente que va a haber aquí, es con la preocupación del medio ambiente. Cada vez que se habla de la ampliación de la frontera agrícola, lo primero que se le viene a la mente a uno es corte de árboles, sin control, digamos, sí, ¿no? Sí. Y es verdad, hay prácticas que tienen que ser cambiadas, me imagino que muchos han ido cambiando, que por ejemplo ya no se respetan las cortinas rompevientos que hay. Uno ve a veces esos campos, pero hombre, no hay una sola cortina rompevientos, eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí. O el cuidado con la tierra, todo lo que usted decía antes. Y ahorita que estoy pensando en Joselo, su padre era don Mario Arteaga, cañero, viejo cañero, por eso es que está interesadísimo él en el tema. Vive en Lima más de 20 años, pero se quiere volver a Santa Cruz. Sí. A la tierra de oportunidades. Ya está comprándose apartamentos, si quiere volverse después de tanto tiempo afuera. Maggie, antes que se me vaya la idea, la mayor contribución que va a hacer Bolivia al tema medioambiental es el biocombustible. Esa es una preocupación. La mejor contribución. Va a ser el de una repercusión gigantesca. Porque hoy Bolivia, por ser un país térmico, por usar mucho gas natural en la generación de energía, no contamina el medio ambiente. No son como el combustible pesado, el diésel o el carbón, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un plus. Pero en el tema del biocombustible, este combustible verde, ahí va a tener un plus espectacular. Y a nivel del ranking mundial de los países, Bolivia ocupa un sitial de privilegio en la conservación y la protección medioambiental. Una pregunta más sobre eso, y antes de que se vaya, tengo que preguntarle de los puentes, porque tanto me han pedido ayer, aunque sea cortingo. Ese es otro tema, ese amerita otra hora, pero no se puede ir sin comentar. Está el convenio firmado, la capacidad, ya hay capacidad para comenzar a trabajar en la agroindustria con el etanol. ¿Cuándo podría uno decir, cualquier boliviano va a poder ir a un puesto, a una estación, a un surtidor, y cargar su gasolina mezclada con etanol? El plan establecido con el gobierno y con Yacimiento es que a partir de agosto, septiembre, ya estaría el combustible en los surtidores. Todavía nos falta la dictación de los decretos, 2 decretos, 2 leyes, y trabajar con Yacimiento en un contrato de largo plazo, porque le hemos pedido al gobierno de que tiene que ser un contrato de 15, 20 años. Tenemos una ventaja, que en el país que se introdujo el biocombustible, ninguno volvió para atrás. Este no es un ensayo que está haciendo Bolivia, porque ensayo lo han hecho todos los países del mundo. Esto es un proyecto realista, exitoso, comprobado. Por lo tanto, tengo seguridad que ingresamos y no vamos a dar pie atrás. Y está el compromiso firme del sector sucroalcoholero, del sector agrícola, de ponerle el hombro al país y tener resultados favorables. Algo que quería remarcar yo, y que lo vi ese día, es eso. Esto solamente ha sido posible porque han trabajado de manera conjunta, superando cualquier diferencia que siempre hay, por la competencia, el mercado, etcétera. Productores, ingenios, las Estado, instituciones de los empresarios,
yacimiento, ministerio Sí, sí, y por sí. último el propio presidente. Te comento así muy rápido, y lo he dicho en varios lugares. Tenían que alinearse 3 estrellas para cristalizar este proyecto. La primera estrella, mercado. Si hay mercado, entra. Y actualmente Bolivia importa el 20%. Y la perspectiva es que cada vez va a importar más porque el mercado consumidor de gasolina crece a un ritmo de 5%. Y Bolivia no tiene hoy día suficiente la capacidad reservas para abastecer. Primera estrella, mercado. Segunda estrella, clave, voluntad política. Lo que vos mencionaste. Aquí hemos trabajado con ministerio, con yacimiento, con el presidente, con el vicepresidente, con los cañeros, con los industriales, con las instituciones gremiales, con la federación, con la CAINCO. Entonces, si no existía una voluntad, también fracasaba. ¿Y cuál era la tercera estrella? Un precio de incentivo que anime al productor a ampliar sus cultivos. Porque si no amplía, este proyecto fracasa. Te voy a dar un dato más que creo que es muy bueno que la opinión pública conozca. ¿Alguna vez has escuchado o has visto en titulares, en los periódicos en los últimos 20 años, alguna huelga entre industria y productores de caña? ¿De caña no? No. Hay de soya, hay de maíz, de hay aceite, de aceite, pero en caña no hay. Y arroz. ¿Sabes por qué no hay en caña? Porque hace 20, 30 años que hay un convenio que se llama un contrato de coparticipación. ¿Qué significa? Que somos socios con el cañero, con el productor. Bonita palabra, ¿no? Bonito titular. ¿Qué significa eso? Que el 60% de un litro de azúcar, de alcohol, o el 57, vamos a redondearlo, 60% de un kilo de azúcar pertenece al productor cañero. Y no se discute. Mira esa fórmula sencilla, simple. Si yo vendo un kilo de azúcar en 5 pesos, 5 por 6, 3 pesos es del cañero. Y 2 pesos es del productor. No hay discusión. ¿Se lleva más de la mitad de la torta? ¿Y eso es con todos los ingenios? Con todos los ingenios. Entonces es una fórmula bonita. Si hoy el precio del etanol, vamos a suponer que sea 1 peso, 0,6 se lo lleva el cañero, 0,4 se la queda la industria. Entonces somos accionistas, somos socios, compartimos el negocio en lo bueno, en lo malo y en lo feo. Si el precio cae, cae para todos. Si el precio sube, sube para todos, en la misma relación. Por eso ahí estaban tantos... ¿Todos contentos? La gente de los ingenios como la gente, como los cañeros. Productores, ¿no? Había muchos productores, productores. Mucho. Y chicos, medianos y grandes. Y recibe el mismo precio el pequeño, el mediano. Y estaba muy doña grande. Teodosia, que la tengo que entrevistar, la tienen que conocer a esa Potosina. mujer. Es Bella. No solamente que es productora, es directora y accionista de Guavirá, dijo, ¿no? Sí. Con mucho orgullo. Y habló además. Sí, Guavirá tiene la gran ventaja que es una empresa muy social porque tiene 1.500 accionistas productores. Bonito, increíble. ¿no? De ahí viene la privatización. También eso es por el origen de Guavirá, ¿no? Que es diferente que los otros ingenios. Ahora, Pili, en este tema va a ser central, que así como usted ha tenido la disposición de venir, de conversar, yo sé que puedo tenerlo a Gary Rodríguez, pero ojalá que todos los que están involucrados en el sector tengan esta capacidad de hablar, de explicar, de absolver dudas y de escuchar todas las inquietudes que hay para lograr que la introducción de verdad del etanol o de los biocombustibles, que ya están hablando de biocombustibles, sea de verdad de aceptación de la mayoría de los bolivianos. ¿no? Que eso es importante. Ese es un factor, me parece central. Sí. Y es clave eso. Y es clave. ¿Verdad? Porque al final son los que van a decidir y son los que nos van a aceptar. Son los que compran. Y son los que nos van a hacer crecer. ¿No es el ciudadano común que va a acercarse y va a decir, no, yo voy a llevar este combustible porque va a tener opción, porque yo quiero ayudar en el crecimiento del país y quiero ayudar especialmente en el medio ambiente. Eso es central. Y antes de que se vaya, Dios santo, me lo estoy robando un montón y hay alguien ya esperando para la entrevista. ¿Quién toca? ¿A quién nos toca? Ya. Llame que en 10 minutos la vamos a llamar a la negrita ya. Es Ana María Salvatierra Chávez de Farmacias Chávez. Muy bien. No puedo despedirlo sin un comentario, aunque sea cortingo, del tema de los puentes.
sabe que la polémica central en las últimas 3 semanas ha sido el tema de los puentes desde el cierre para refacción del Foglianini, de ahí apareció el puente del Bicentenario que viene de 2010, creo. Se ha cambiado, yo leyendo la historia del puente del Bicentenario, cómo ha cambiado, ¿no? De 40 a 30 millones, no me acuerdo, de inversión a más de 70 ya por las observaciones que se le hicieron al proyecto. Está el proyecto de Urbó Village, que es el grupo empresarial del que usted es parte. Sí. Y ahora apareció otro puente que anunció hace 3 días, si no me equivoco, el gobernador, paralelo al Foglianini. El metropolitano. Y apareció entre medio de todo eso la oposición del municipio diciendo que no iba a haber puentes antes del 8º anillo, ya sea por el norte o por el sur. Y después apareció que había unas tierras de Percy Fernández. Escándalo y medio. Yo digo, el carnaval de los puentes con muchas observaciones. Hay sectores muy críticos, sobre todo con el tema de la conservación, la preservación del cordón ecológico, que argumento que solamente el municipio no puede usar, digo yo, porque el municipio puso su quinta municipal y ha hecho un montón de cosas, olvidándose del cordón, y ahora habla del cordón ecológico, ¿no? ¿Cuál es la posición, Pili, de Urbó? A ver. De Urbó Village, porque es diferente. Vamos a resumirlo muy rápido. Primero, que nos sentimos contentos de haber sacado el tema a la opinión pública y que nuestras autoridades empiecen a analizarlo en una forma detenida. El Puente Bicentenario es un proyecto ya de 4 o 5 años atrás que se fue estancando por una falta de definición política de nuestras autoridades. Nosotros, como empresarios privados, hicimos de la misma forma que lo hizo Mario Foglianini hace 20 y tantos años atrás, presentamos al municipio una propuesta de una construcción de un puente sobre la Roca y Coronado. ¿Qué es lo bueno? Ya está en palestra, se está discutiendo, todo el mundo está opinando, pero llegamos a qué conclusión? Que Santa Cruz requiere, a gritos, una segunda alternativa. ¿Y por qué? Primero porque ese municipio, al igual que ocurrió en Guarnes, que ocurrió en La Guardia, que ocurrió en Cotoca, va creciendo. ¿Y por qué van creciendo? Porque la Santa Cruz es la ciudad que más crece en América Latina, no en Bolivia. ¿Ya? Santa Cruz es un atractivo, Santa Cruz es una tierra de oportunidades. Entonces, de la misma forma que creció Guarnes, La Guardia, Cotoca, ahora crece Porongo. Existen 20.000 familias hoy día viviendo. Y tiene una sola vía de comunicación. Riesgosa, ¿no? 20.000 familias y una sola opción. Ahí riesgosa. Estaba leyendo la historia del puente, más o menos paralela con el tema de la cárcel, ¿no? Fue construido para creo que era 7.000 vehículos. Sí, y ahora van 20.000. Más de 20.000. Más de 20.000. Entonces, nosotros ofrecimos al municipio hace 2 años y un poco, conversamos con ellos, le llevamos un proyecto en borrador, se lo dejé al ingeniero Fernández y le dije, ingeniero Garabatelo. O sea, personalmente. Porque le escuché a la arquitecta diciendo que no conocía. O Jorge, no me acuerdo cuál de los dos. Lo visité al ingeniero Fernández, le dejé un anteproyecto y le dije, ingeniero Garabatelo, usted es ingeniero, conoce de puentes. Bueno, y hemos ido 2 años visitándolo. Nos devolvieron el proyecto, le hicimos alguna mejora. Y en una de las reuniones, la doctora Michelle dice, hace falta una ley. Ella fue la que hizo la observación. Ella hizo la observación delante de la arquitecta Sosa que faltaba una ley. Se gestionó la ley convenciéndolo a los diputados por Santa Cruz hasta que se obtiene la ley. Entonces, ahora que está la ley, que ya el camino legal está expedito, viene la discusión y lo hallo con justa razón que el pueblo comience a manifestarse. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y un poco el resultado de la reunión del simposio que hubo del aspecto técnico y la reunión que hubo entre alcaldes, que van a sentarse a discutirlo con algunas mesas de trabajo la próxima semana. Vamos a esperar los resultados que eso pueda dar. Yo creo que no hay opción, hay que definir la posición de un puente. Ojalá que
nuestra alternativa de un puente en La Roca y Coronado sea el lugar escogido. Si nosotros tenemos que modificar un poco el diseño para satisfacer algunas demandas técnicas, pues lo haremos. Tenemos el financiamiento privado, que es una gran cosa. Por lo tanto, vamos a guardar un poco esas decisiones de nuestras autoridades para ver si es viable. Si fuese así, y tenemos esa gran suerte que nos digan adelante, nosotros estaríamos en condiciones de entregarlo el puente en máximo 24 meses. Son 2 años. Ahora, son 2 años sin puente, ¿verdad? Por lo tanto, ese tráfico en el Foyanini va a seguir creciendo. La gobernación ha ofrecido una otra alternativa. Bienvenido. Yo creo que toda iniciativa es buena, ¿verdad? En el 6º anillo, en el 8º anillo. Pero hoy por hoy, ¿verdad? Hoy, 2018, la población está al otro lado del río, no en el 8º anillo, no en el 6º anillo de sur a norte. Hoy la población está ahí requiriendo una comunicación. Tienen razón las autoridades de que el 4º anillo va a aumentar, pero va a diversificar el flujo vehicular. No que si se hace solo en el Foyanini se va a concentrar en ese nudo 4º anillo y Avenida San Martín. Con el Urbo Village tenemos la posibilidad, de que ese tráfico se va a repartir en 2. Ahora, ¿por qué se hizo ese viaducto en la avenida Banzer y 4º anillo? Hermoso viaducto, linda obra. ¿Por qué se hizo? Por una necesidad. Lo mismo va a ocurrir en el nudo San Martín 4º anillo. Lo mismo puede ocurrir en la Roca y Coronado y 4º anillo. A medida que la ciudad crece, para eso estamos los ingenieros, para eso están las autoridades, de ir buscando las mejores opciones para darle al ciudadano los mayores beneficios, comodidad, tiempo y una serie de cosas. Entonces, si hace falta en el 4º anillo hacer otro viaducto, lo vamos a tener que hacer en su momento, entre todos. Claro, yo creo que el tema de fondo, yo que vengo acompañando todo desde el tema de la Quinta Municipal, cualquier intervención que hay ahí, es que en lo personal, estoy diciendo una apreciación muy personal, falta transparencia en el debate de estos temas y proyectos que tienen que ver con la ciudad. Falta la capacidad de interactuar con otros sectores de la sociedad civil que pueden ser muy críticos, pero que tienen una posición que vale la pena escuchar, y estoy hablando sobre todo de los grupos ambientalistas, ¿no? Y tercero, yo digo que unido a la transparencia, esta capacidad de hablar con otros, está la de enamorar y convencer, porque puentes hay en todas partes del mundo. Todo el mundo. El asunto está en cómo se hacen esos puentes y la menor afectación que pueda haber a áreas de preservación o de conservación que por algo están establecidas así, ¿no? Sí, es cierto. En el proyecto nuestro nosotros hemos incrementado el presupuesto para tratar de darle a nuestro proyecto un puente atractivo, una obra de arte. Los puentes son obras de arte, que sea un ícono para Santa Cruz, 4 vías, le pusimos ciclovías para que sea amigable con el ciudadano, que pueda cruzar caminando, que pueda cruzar en bicicleta, que se integre a ese cordón ecológico tanto de un lado como del otro. Le hemos dado las condiciones. Imagínate cómo puede ser las cabañas del río Piraí con un lindo puente, darle las mejores condiciones, que sea un lugar atractivo. Hemos tratado de ofrecerle a nuestro pueblo un proyecto bonito. Está en manos de las autoridades de que definan al final qué es lo que quieren, pero nuestra oferta está en mesa. El tema va a dar mucho para hablar todavía. Yo creo. Pili Roda, le agradezco muchísimo. Mira que nos hemos quedado con Pili más tiempo del previsto, ¿no? Pero creo que ha valido la pena. Ya ha visto usted cómo la gente estaba con expectativa desde ayer. Yo no he podido estar leyendo lo que están en las redes, son mis 2 compañeros, David y Wendy, los responsables de eso. Pero espero que no sea la primera y última vez que usted viene a Semanario 1. ¿Sabe cuál es nuestro lema, no? Periodismo sin Photoshop. Sin Photoshop, qué bonito. Bueno, muchas gracias. Gracias, Maggie, Pili. y al público que nos ha escogido.